Sansón, el guerrero que se venció a sí mismo, ¿crees que la fuerza de Sansón estaba realmente en su cabello largo o te han contado solo la mitad de la historia? La realidad es mucho más profunda y perturbadora de lo que aprendimos en la infancia. Hoy vamos a desglosar la vida del hombre más fuerte que jamás pisó la tierra, pero no lo haremos desde la superficie. Vamos a explorar la mente de un guerrero que podía despedazar leones con sus manos desnudas, pero que era totalmente incapaz de controlar sus propios impulsos. Esta es la historia de Sansón, el último de los jueces de Israel, un hombre que personifica la lucha eterna entre el destino divino y la debilidad humana. Prepárate para descubrir por qué su enemigo no fue el ejército filisteo, sino el hombre que veía cada mañana en el reflejo del agua. Todo comienza con un milagro y un voto sagrado antes de que Sansón diera su primer suspiro. Sus padres eran personas que no podían tener hijos, pero un mensajero celestial les trajo una noticia que cambiaría el rumbo de su nación. Este niño no sería un niño común, sino que nacería bajo el voto nazareo. Esto significaba que su vida estaría consagrada a una misión específica desde el vientre materno. Las reglas eran claras y estrictas. No debía beber vino, no debía tocar nada que estuviera muerto, y lo más famoso de todo, ninguna navaja debía tocar jamás su cabeza. Su cabello no era una fuente mágica de poder por sí mismo, sino que era el símbolo visible de un pacto espiritual de obediencia. Mientras Sansón respetara ese pacto, el espíritu del Creador le otorgaría una fuerza sobrenatural para liberar a su pueblo de la opresión filistea. Sin embargo, desde su juventud, Sansón demostró tener una personalidad rebelde y una atracción peligrosa hacia lo prohibido, a pesar de ser un líder elegido. Sus decisiones siempre estaban dictadas por lo que veían sus ojos y no por lo que dictaba su propósito. La primera gran grieta en su carácter aparece cuando decide casarse con una mujer de Timnat, que pertenecía precisamente al pueblo enemigo de los filisteos. Sus padres intentaron advertirle, pero la respuesta de Sansón fue arrogante y directa: consíguemela, porque ella me gusta. Aquí vemos el primer gran error de muchos líderes: confundir el deseo personal con la voluntad divina. Sansón estaba empezando a jugar con fuego en el territorio del enemigo, confiando demasiado en su fuerza física y muy poco en su integridad espiritual. En el camino hacia esa boda, ocurre uno de los eventos más extraños y simbólicos de su vida. Un joven león le sale al encuentro rugiendo con ferocidad. Sansón, sin tener nada en sus manos, despedaza al león como si fuera un cabrito, demostrando un poder físico aterrador. Tiempo después, al pasar por el mismo lugar, nota que en el cadáver del león hay un enjambre de abejas y miel. Sansón rompe una de sus reglas nazareas al tocar el cuerpo muerto del animal para comer la miel. No solo eso, sino que les da de esa miel a sus padres sin decirles de dónde venía. Este pequeño acto de desobediencia oculta nos muestra que Sansón ya estaba empezando a despreciar su voto sagrado. Para él su fuerza era un juguete, algo que podía usar para su propio beneficio y diversión, sin importar las consecuencias espirituales. La boda en Timnat termina en un desastre total, debido a un acertijo y a la traición. Sansón, movido por el orgullo, apuesta con 30 jóvenes filisteos que no podrán resolver un enigma basado en su experiencia con el león y la miel. Al verse acorralados, los filisteos amenazan a la esposa de Sansón para que le robe la respuesta. Ella lo manipula con llantos y reproches, una táctica que veremos repetirse más tarde con consecuencias fatales. Cuando Sansón descubre que ha sido engañado, su furia se desata. Baja a otra ciudad, mata a 30 hombres para pagar la apuesta con sus ropas y se marcha indignado. La violencia empieza a ser su única respuesta ante los conflictos que él mismo provoca por su falta de dominio propio. La escalada de violencia no se detiene ahí. Al descubrir que su esposa ha sido entregada a otro hombre, Sansón decide vengarse de una forma creativa y cruel. Atrapa a 300 zorras, las ata por las colas de dos en dos y coloca una tía encendida entre ellas.
soltándolas en los campos de los filisteos. El resultado es una catástrofe económica que destruye las cosechas de todo un pueblo. Los filisteos responden quemando viva a la mujer y a su padre, lo que genera un ciclo de venganza sin fin. Sansón ataca de nuevo y se refugia en una cueva. Lo que vemos aquí es a un hombre que posee el poder de un ejército, pero la madurez emocional de un niño herido. Su fuerza lo hace invencible en el campo de batalla, pero su soledad es inmensa. El momento más épico de su carrera militar ocurre en un lugar llamado Lají. El propio pueblo de Sansón, por miedo a las represalias filisteas, decide entregarlo atado. Sansón permite que lo aten con cuerdas nuevas, pero cuando ve venir al enemigo, las cuerdas se rompen como hilos quemados. En ese momento, encuentra una quijada de asno recién caída y con ese instrumento rústico mata a 1000 soldados filisteos. Es una hazaña que desafía toda lógica humana. Después de la batalla, Sansón siente una sed que lo debilita y clama por primera vez con humildad. Dios hace brotar agua de una roca para salvarlo. Esto nos enseña que, a pesar de sus fallas constantes, el Creador seguía comprometido con el propósito de libertad para el cual Sansón había nacido. La gracia de Dios es a veces más grande que nuestra propia necedad. Durante 20 años, Sansón juzgó a Israel, pero la historia no nos cuenta grandes reformas o enseñanzas de su parte. Lo que nos cuenta es su encuentro final y destructivo con el amor mal enfocado. Sansón viaja a Gaza y se enamora de una mujer llamada Dalila. Los gobernantes filisteos ven aquí su oportunidad de oro y le ofrecen a Dalila una fortuna si logra descubrir el secreto de la gran fuerza de Sansón. Lo que sigue es un juego de manipulación psicológica que nos resulta familiar a todos. 3 veces Dalila le pregunta su secreto y 3 veces Sansón le miente dándole instrucciones falsas sobre cómo atarlo. Cada vez que él despierta, se libera fácilmente, burlándose de sus captores. Pero Sansón está jugando al borde del abismo, creyéndose intocable. Dalila usa la misma técnica que su primera esposa, el chantaje emocional y el cansancio. Le dice que si realmente la amara, no le mentiría. Dice el texto que ella lo presionaba cada día con sus palabras, hasta que su alma fue reducida a una angustia mortal. Finalmente, en un momento de debilidad y quizás buscando aliviar la presión, Sansón le abre todo su corazón. Le confiesa que es nazareo desde el vientre y que si le cortan el cabello, su fuerza se apartará de él al hacer esto. Sansón no solo le entrega su secreto a una mujer traidora, sino que rompe voluntariamente el último eslabón del pacto que lo mantenía conectado con su propósito divino. Había entregado su identidad por un momento de paz ilusoria. Mientras Sansón dormía en las rodillas de Dalila, un hombre le cortó las 7 trenzas de su cabeza. Al despertar, Sansón pensó que saldría de esta como todas las veces anteriores, diciendo: esta vez también me libraré. Pero lo más triste de toda la historia ocurre en ese instante. El texto dice que él no sabía que el Espíritu del Señor ya se había apartado de él al sin su pacto. Sansón era un hombre común, vulnerable y solo. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza para que trabajara como un animal en un molino de la cárcel. El hombre que veía visiones de gloria ahora estaba en la oscuridad total, haciendo el trabajo más humillante para el enemigo que debía haber derrotado. En la oscuridad de la prisión, algo empezó a suceder. El cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo, pero lo más importante es que su arrepentimiento también empezó a crecer. En su ceguera y humillación, Sansón finalmente encontró la visión que nunca tuvo cuando podía ver. Se dio cuenta de que su fuerza nunca fue suya, sino un préstamo de la gracia divina para un propósito superior al de sus propios deseos. Los filisteos, en su arrogancia, organizaron un gran banquete en el templo de su dios Dagón para celebrar la captura de su enemigo. Sacaron a Sansón de la cárcel para que le sirviera de burla frente a miles de personas que estaban en el templo, y en el techo
del edificio. Sansón, guiado por un joven, pidió que lo pusieran entre las dos columnas principales que sostenían toda la estructura del templo. Allí, en medio de las risas y los insultos del enemigo, Sansón elevó su última y más poderosa oración. Señor Dios, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme solo esta vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. No pidió una vida larga ni recuperar su trono, pidió cumplir su misión original, aunque eso le costara la vida. Al empujar las columnas con todas sus fuerzas, el templo colapsó, matando a más filisteos en su muerte que los que había matado en toda su vida. Sansón murió como un héroe, pero un héroe que tuvo que pasar por el fuego de la pérdida para entender su verdadero valor. La historia de Sansón es un espejo para nuestra propia vida. Nos recuerda que el talento y el poder sin carácter son una receta para el desastre. Podemos tener las habilidades más increíbles, pero si no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, terminaremos siendo prisioneros de nuestras propias debilidades. También es una historia de esperanza inclusiva. Nos enseña que no importa qué tan bajo hayamos caído o cuántas veces hayamos roto nuestras promesas, siempre hay una oportunidad para una última oración, para un último acto de redención. Dios no había terminado con Sansón, a pesar de sus ojos cegados y su cabello cortado, y Dios no ha terminado contigo sin importar los errores de tu pasado. Este relato nos desafía a cuidar nuestros pactos y a valorar la identidad que se nos ha dado. La verdadera fuerza no está en los músculos ni en la apariencia externa, sino en la integridad del corazón y en la capacidad de decir no a lo que nos destruye. Sansón fue un hombre de extremos, pero su legado final fue el de la fe, tanto que aparece en el salón principal de la fe en el Nuevo Testamento. Su vida es un recordatorio de que somos personas en construcción, capaces de grandes hazañas y de grandes fallas, pero siempre bajo la mirada de un creador que prefiere usarnos en nuestra debilidad que descartarnos por nuestros errores. Al cerrar este análisis de la vida de Sansón, te invito a reflexionar sobre qué columnas estás empujando en tu vida hoy. ¿Estás construyendo algo que perdure o estás atrapado en ciclos de venganza y deseo que solo te llevan a la oscuridad? La historia de Sansón sigue viva porque todos tenemos un poco de él en nosotros. Todos tenemos una fuerza que a veces no sabemos usar y una Dalila que nos susurra al oído para que entreguemos nuestro secreto más valioso. Que la lección de este juez de Israel nos sirva para caminar con más sabiduría, más humildad y sobre todo con un mejor compromiso hacia el propósito para el cual fuimos creados. Si esta exploración profunda de la vida de Sansón te ha dado una nueva perspectiva sobre tus propias luchas y la capacidad de Dios para redimir cualquier situación, te invito a que interactúes con este video, comparte este contenido con alguien que hoy se sienta derrotado o ciego ante su futuro, para que recuerde que su fuerza puede renacer. No olvides suscribirte para más relatos que transforman la mente y el corazón. Recuerda siempre que tu mayor victoria comienza cuando aprendes a vencerte a ti mismo. Nos vemos en la próxima entrega de Biblia Paso a Paso, donde seguiremos descubriendo los secretos de los grandes protagonistas de la fe.